La boda de Hidalgo. Todos celebraron la boda sin saber que el cura había sido asesinado. 1945. El sol de agosto quemaba sobre San Miguel del Silencio, un pueblo perdido en las montañas de Oaxaca, donde el tiempo parecía detenido desde la Revolución. Las calles empedradas resplandecían bajo el calor sofocante, y el aire denso olía a copal y a polvo metálico. Era el día de la boda más esperado del año. Mariana Solís, la hija del cacique don Edmundo. Solís se casaría con Rodrigo Vega, el hijo del hombre más poderoso de la región, el hacendado. Desde temprano, las mujeres del pueblo habían engalanado la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores con flores de cempasúchil y gladiolas blancas. Los hombres, sudorosos bajo sus camisas de manta, habían barrido la plaza principal. Todo debía ser perfecto. Don Edmundo lo había dispuesto, y en San Miguel del Silencio lo que don Edmundo mandaba se hacía. Su poder no. Conocía límites. Controlaba la tierra, el agua, los negocios y, según decían algunos en voz baja en la seguridad de sus hogares, también las vidas de aquellos que se atrevían a desafiarlo. Padre Gregorio Hidalgo había llegado al pueblo hacía 3 años. El obispado lo había mandado a sustituir al viejo párroco, que había fallecido en circunstancias nunca esclarecidas. Desde el inicio, el joven sacerdote de 30 años llamó la atención por su mirada firme y su voz que no vacilaba al hablar de justicia. Hijo de campesinos de Michoacán, Padre Gregorio conocía la amargura de la pobreza y la opresión. Había cursado estudios en el seminario con una beca. Defendió a un compañero indígena del desprecio de los profesores más reaccionarios. Su llegada a San Miguel del Silencio había sido acogida con esperanza contenida por unos, con calculada indiferencia por otros. Don Edmundo, el día que conoció al nuevo párroco, le había dejado claro lo que esperaba. Le había dicho su padre una noche, mientras bebía un whisky importado en su estudio, forrado de libros que nunca había leído. Es un pueblo tranquilo. La gente aquí es feliz. No necesitamos que nadie venga a revolucionar el agua. Su predecesor lo comprendía. Padre Gregorio había sostenido la mirada del cacique sin parpadear. Mi obligación es servir a Dios y a mi Grey, don Edmundo, no a ningún hombre, por poderoso que sea. La tensión en esa habitación había sido espesa. Don Edmundo había sonreído, pero era la sonrisa de un depredador. Estudiando a su víctima. Sí, padre, pero claro, solo le recomiendo que entienda cómo son las cosas aquí antes de juzgar. Pero Padre Gregorio había hecho más que juzgar. En su primera semana había recorrido a pie todas las casas del pueblo, hasta las más humildes barracas de las afueras donde vivían los jornaleros. Había cenado con ellos, oído sus historias, visto con mis propios ojos las condiciones en que vivían. Niños con vientres hinchados por la desnutrición, mujeres envejecidas antes de tiempo por el trabajo bestial en los campos, hombres cuyas espaldas estaban surcadas por cicatrices de látigos, castigos por trabajar demasiado lento, según los capataces de don Edmundo. En San Miguel del Silencio, el padre Gregorio pronto fue más que el párroco local. Se convirtió en la voz de los sin voz. Celebró reuniones clandestinas en el sótano de la iglesia, donde alfabetizaba a los jornaleros, les hablaba de los derechos que la Constitución les otorgaba, garantizaba y que don Edmundo violaba a diario. Habla de la dignidad humana y de la libertad como regalo de Dios.
Sus homilías dominicales, sermones aparentemente inocuos sobre fragmentos de la Biblia, eran en realidad mensajes codificados que los más perspicaces interpretaban como denuncias del caciquismo, llamamientos a la resistencia pacífica, recordatorios de que ningún hombre tenía derecho a esclavizar a otro. Don Edmundo Solís, un hombre corpulento de 58 años, bigote viperino y mirada de serpiente, había soportado las acciones del cura por un tiempo. Al principio las tachó de ingenuas, los sueños idealistas de un chico que pronto descubriría cómo era el mundo en realidad. Pero cuando los peones exigieron salarios justos, cuando las mujeres desafiaron los abusos, cuando los comerciantes se negaron a pagar las cuotas de protección, don Edmundo se dio cuenta de que Padre Gregorio era una amenaza para su imperio de 3 décadas. La tensión había ido en aumento en las últimas semanas. Don Edmundo había probado primero la intimidación velada, amenazas disfrazadas de preocupación paternal, racionamiento de alimentos a la iglesia, presión sobre las familias que acudían a las reuniones nocturnas. Padre Gregorio no se movió, entonces llegó la amenaza. Los sicarios de don Edmundo, los halcones, ya patrullaban frente a la iglesia. Sus ojos, repletos de juramentos oscuros, el padre continuó su trabajo, más decidido que nunca. 3 días antes de la boda, en la reunión más concurrida en el sótano de la iglesia, el padre Gregorio había pronunciado las palabras que sellarían su destino ante casi 50 campesinos, comerciantes, mujeres e incluso algunos jóvenes de familias adineradas, hartos de la opresión. La libertad no es un obsequio de los poderosos, es un derecho que exigimos con dignidad y valentía. Don Edmundo domina la tierra, pero no a nosotros. Espíritu puede maltratar nuestros cuerpos, pero no puede esclavizar nuestras almas. Es hora de decir basta, de unirnos, de reclamar lo que por derecho divino y constitucional nos pertenece. Las palabras habían volado como pájaros negros hasta don Edmundo. Aquella noche, rodeado de su círculo más cercano, en su hacienda, 4.000 hectáreas levantadas sobre el despojo sistemático de tierras comunitarias, el cacique había llegado a una conclusión. El cura se ha pasado de la raya, había dicho, mientras su mano gruesa y enjollada de oro golpeaba la mesa de caoba importada. No podemos permitir que siga envenenando las mentes de nuestra gente. Hay que detenerlo antes de que sea demasiado tarde. El día de la boda, Padre Gregorio se despertó como de costumbre a las 5 de la mañana y rezó sus oraciones de la mañana. Preparó un café ralo en la rectoría y revisó los papeles de matrimonio de Mariana y Rodrigo. Esta boda era importante para don Edmundo, un símbolo de poder y sucesión dinástica. Había pensado negarse a celebrar la ceremonia en señal de protesta por los abusos del gamonal, pero consideró que no era justo castigar a los novios por los pecados de los padres. Además, pensó con cierto cinismo, al menos tendría un buen lugar para contemplar la hipocresía de los poderosos. A las 7 de la mañana, cuando el sol empezaba a calentar las piedras del pueblo, Padre Gregorio salió de la rectoría para abrir la iglesia. Vestía su sotana negra, nueva, lavada y perfumada para la ocasión, y el breviario bajo el brazo. La plaza estaba vacía a esas horas, salvo por algunos perros callejeros que rebuscaban entre la basura. El padre se dirigió con paso lento a la puerta lateral de la iglesia, la que siempre utilizaba para acceder cuando no había misa. Se metió la mano en el bolsillo de la sotana para sacar la llave.
nunca llegó a tocar la cerradura. Desde la boca del callejón contiguo surgieron 4 figuras. Se movieron con la sincronización de quienes han ensayado esta coreografía de la calle. Violencia, muchas veces antes. Un pañuelo empapado en cloroformo cubrió la boca y la nariz del padre antes de que pudiera gritar. Sus brazos fueron sujetos con fuerza de tenazas de acero. El breviario se desplomó en el suelo. En menos de 20 segundos, el padre Gregorio Hidalgo fue arrastrado a un Ford negro que esperaba con el motor en marcha. El coche se alejó por el camino de tierra en dirección a las montañas, dejando tras de sí una nube de polvo y el breviario abandonado en el suelo. Rosa Martínez, la sacristana de 62 años que había trabajado en la iglesia durante 40, fue quien descubrió el breviario a las 8 de la mañana. Lo tomó con manos temblorosas, su corazón latiendo con fuerza mientras sus ojos se movían frenéticamente. Conocía ese libro. Lo había visto en las manos del padre cada mañana por 3 años. Padre Gregorio nunca lo abandonaría, nunca lo dejaría. El miedo se arrastró por la columna vertebral de Rosa. Algo horrible había. Pasó. Corrió a la rectoría, llamó a la puerta desesperadamente. Nadie respondió. Intentó la manija y estaba abierta. Entró, su voz vacilando. Padre Gregorio, padre. La rectoría estaba vacía, pero ordenada. El café a medias en la cocina, la cama militarmente hecha, los papeles de la boda sobre el escritorio. Todo en orden, menos el padre. Rosa Martínez tenía 2 opciones. Podía acudir a don Edmundo, el amo del pueblo, o podía acudir al doctor Maldonado, uno de los pocos hombres del pueblo que no le temía del todo al gamonal. Eligió lo segundo. El doctor Adolfo Maldonado, 45 años, canas incipientes y mirada fatigada de tanto presenciar el dolor, residía en una humilde morada cerca de la plaza. Cuando Rosa llamó a su puerta, casi la tira de lo desesperada que estaba, y el médico supo enseguida que algo andaba mal. Se llevaron al padre, susurró Rosa, y las lágrimas comenzaron a rodar. Encontré su breviario tirado en el suelo. El suelo. Él nunca lo dejaría, doctor, nunca. Su voz se rompió en sollozos. El doctor Maldonado sintió que su estómago se apretaba. Había temido que esto sucediera. Las tensiones entre el padre Gregorio y don Edmundo habían llegado a un punto de ebullición, pero desaparecer a un sacerdote el día de la boda más grande del año. Eso necesitaba de una audacia salvaje o de una desesperación total. Tal vez ambas. ¿Quién más lo sabe?, preguntó el médico, su voz apenas un susurro. Nadie. Me dirigí directamente a usted. Está bien, escucha, Rosa. No podemos hacer que esto se sepa todavía. Sería un caos. Y el médico no terminó la frase, pero ambos sabían y arriesgaría a cualquiera que hiciera preguntas difíciles. Mientras Rosa y el médico discutían qué hacer en la hacienda de don Edmundo Solís, los preparativos de la boda continuaban con la alegría obligada de una fiesta que no podía detenerse. Mariana Solís, de 22 años y belleza melancólica, se dejaba vestir por 3 criadas en su alcoba del palacio. Segundo piso. El vestido de novia, traído desde la Ciudad de México, que costó lo que una familia campesina podría comer durante 5 años, le sentó como un guante. Cada puntada había sido cosida a mano por costureras francesas. El encaje era de Bruselas. La seda había llegado desde China.
Llevaba al cuello perlas auténticas que había heredado de su abuela materna, perlas que costaban más de lo que la mayoría de la gente de San Miguel del Silencio ganaría en toda su vida. Aretes de diamantes brillaban en sus orejas, obsequio de su futuro suegro. El regalo había costado lo mismo que 3 casas del pueblo, pero sus ojos marrones, enmarcados por pestañas largas, no mostraban alegría, sino resignación. Mientras las criadas acomodaban el velo, Mariana recordaba una conversación de hace 6 meses con el padre Gregorio. Se había confesado, no por pecados, sino porque necesitaba hablar con alguien, cualquiera, que la escuchara. Padre, había susurrado en la oscuridad del confesionario, es pecado no amará la persona con la que te vas a casar. Se hizo un silencio prolongado. La voz del padre finalmente había llegado, cálida pero triste. El matrimonio sin amor es una cárcel, hija. Dios nos quiere felices, libres de elegir nuestro destino. Pero yo no puedo hacer otra cosa, había dicho Mariana, y las lágrimas habían empezado a rodar. Mi padre ya lo tiene todo decidido. Si me niego, me desheredará. Y no solo eso. Puede ser cruel, padre, muy cruel, con cualquiera que se le oponga. ¿Te ha amenazado? No directamente, pero he visto lo que les hace a quienes van en contra de él. Los Herrera perdieron sus tierras cuando don Miguel se negó a vendérselas a mi padre, los Martínez, por una miseria. Su hijo mayor desapareció tras criticar a mi padre en la cantina. Nunca lo encontraron. Su voz se había roto. Tengo miedo, padre, no por mí. Tengo 2 hermanas menores y me meto en problemas. Escúchame, Mariana. El padre Gregorio había hablado con urgencia reprimida. No estás sola. Hay gente en este pueblo que está harta de vivir con miedo. Las cosas están cambiando. Ten un poco más de paciencia. Pero no había habido más tiempo. La boda estaba programada, los invitados, el pacto entre 2 grandes familias estaba a punto de sellarse con su carne y sangre. Mariana no amaba a Rodrigo Vega, apenas lo conocía. Se habían visto 5 veces antes del compromiso, todas las veces bajo la atenta mirada de sus familias. Rodrigo era guapo, eso no se podía negar. Negándose a ello, alto, atlético, con la seguridad de alguien que ha crecido en la riqueza, pero arrogante, cruel con los sirvientes y ciego ante las atrocidades que su padre y futuro suegro infligían al pueblo. Mariana había imaginado otra vida, ir a la universidad, tal vez ser maestra, casarse por amor si algún día lo encontraba. Pero los sueños de las hijas de los caciques no importaban. Era una ficha en el juego de poder, una manera de sellar pactos entre grandes familias. Don Edmundo irrumpió en la habitación sin llamar, como era su costumbre. Las criadas se apartaron, cabizbajas. El jefe miró a su hija, la midió con la mirada como a una res antes de venderla. «Te ves hermosa, hija», dijo, su sonrisa sin llegar a sus ojos. «Rodrigo es afortunado». «Gracias, padre», respondió Mariana, su voz plana, sin mirarlo. Don Edmundo percibió la falta de entusiasmo, pero no le importó. «Hoy empieza tu vida, Mariana, la vida para la que te preparé. Serás la esposa del heredero de la mayor hacienda de la región. Tus hijos serán los dueños de este valle. Es más de lo que la mayoría de las mujeres sueñan». «Sí, padre». Se hizo un silencio incómodo. Don Edmundo carraspeó. «La ceremonia será a las 11. No tardes y sonríe por Dios. Es tu boda, no un funeral». Mariana sintió la ironía de esas palabras.
palabras, pero no habló. Cuando su padre salió, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria, dejó escapar un suspiro tembloroso. Una de las criadas, una joven llamada Lupita, que había crecido junto a Mariana y era lo más parecido a una amiga que tenía, se acercó y le apretó la mano disimuladamente. «Todo irá bien, señorita», murmuró, aunque ninguna de las dos lo creía. Mientras tanto, en el pueblo ya se echaba de menos al padre Gregorio. Eran las 9 de la mañana y el sacerdote siempre abría la iglesia a las 7 para que los fieles rezaran sus oraciones de la mañana. La puerta estaba cerrada. Algunas ancianas se pusieron a rezar en voz baja. Rosa Martínez, acatando la recomendación del doctor Maldonado, a quien preguntaba que el padre se había enfermado en la noche y estaba en la rectoría, que la iglesia abriría más tarde. Pero a las 10 de la mañana, con la boda a las 11, todo explotó. Don. Edmundo mandó a uno de sus hombres a por el padre. El hombre volvió con noticias confusas. La iglesia estaba cerrada y no había rastro del padre en la rectoría. Don Edmundo se sobresaltó. Todo iba de acuerdo al plan. El padre había sido reubicado en las montañas donde pasaría los meses siguientes arrepintiéndose de desafiar al poder. En su soberbia, don Edmundo no había tenido en cuenta todo el asunto de la persona que realizaría la boda. Reunió de urgencia a su consejo de confianza en la biblioteca de su hacienda. Estaban su hijo mayor, Sebastián, de 30 años y tan cruel como su padre, pero menos inteligente, su abogado y confidente, licenciado Ramírez, un hombre delgado y nervioso que había vendido su alma hace años, y el capitán Morales, jefe de la policía local y líder de los halcones. «Necesitamos un cura», dijo don Edmundo. «Sin rodeos. La boda no puede aplazarse. Tenemos 200 invitados que vienen de todo el estado. La mitad son políticos y empresarios de renombre. No podemos flaquear. Y podríamos traer al padre de San Juan del Monte», propuso Sebastián. «Está a solo 2 horas. No hay tiempo», respondió don Edmundo secamente. Y también abriría la puerta a preguntas incómodas. ¿Por qué el padre Gregorio no está en su propia boda? «Podemos decir que se puso enfermo de repente», sugirió el licenciado Ramírez. «Y cuando vuelva a aparecer en unos meses, ¿cómo justificamos su regreso? ¿Recuperación?» Don Edmundo se pasó una mano por el pelo, exasperado. Fue el capitán Morales quien dio la solución, o más bien el crimen, que resolverían con otro crimen. «El padre Gregorio no va a volver a aparecer», dijo con voz gélida. Sus palabras dejaron a todos callados. Don Edmundo lo observó. «Explícate. Usted mandó que lo retuviéramos en las montañas un tiempo, pero piense, don Edmundo, ese hombre nunca dejará de ser un problema. Es un idealista, un fanático. Si regresa, regresará a más. Radicalizado, más peligroso. Y ahora tiene una razón para odiarlo. Será un mártir vivo». La habitación quedó en silencio. Todos captaron lo que el capitán Morales estaba insinuando sin palabras. Don Edmundo sintió un escalofrío en la espalda. Una cosa era amenazar, golpear, desterrar. Otra muy diferente era lo otro, asesinar a un sacerdote. Eso tendría un precio. La iglesia preguntaría, el obispado indagaría, pero el capitán tenía razón. Padre Gregorio, libre, sería una amenaza constante. «Ya discutiremos eso luego», dijo don Edmundo, pateando la decisión final. «Por ahora tenemos que resolver el problema inmediato.
Necesitamos un sacerdote para la boda. Yo puedo, dijo una voz en la puerta. Todos se volvieron sobresaltados. En la puerta había un hombre al que nadie había visto antes. Era alto, delgado, de unos 50 años, con cabello negro, canoso en las sienes y ojos oscuros que parecían saber demasiado. Llevaba sotana negra. Estaba impecable y llevaba una maleta de cuero. «¿Quién diablos es usted?», gruñó don Edmundo, su mano deslizándose hacia la pistola en el cajón de su escritorio. «Padre Mateo Cruz», respondió el hombre en voz baja pero firme. «Soy del Obispado de Puebla. Me mandaron para, ayudar en cosas diocesanas». Su sonrisa era tenue, casi imperceptible. «No esperábamos a nadie del obispado», dijo el licenciado Ramírez con suspicacia. Las visitas del obispado no se anuncian», contestó el sedicente padre Mateo, «sobre todo cuando hay algún párroco local en entredicho». Don Edmundo asintió. Claro, no era el único que había observado las prácticas cuestionables del padre Gregorio. La jerarquía eclesiástica también había estado mirando. Tal vez este hombre era justo lo que necesitaban, un sacerdote enviado en secreto para resolver un problema. «¿Puede usted casar?», preguntó don Edmundo, sin rodeos. «Claro, para eso estoy. Hoy, en menos de una hora. Sí, tengo todos los papeles. Si me traen los papeles del matrimonio, todo irá bien». Don Edmundo miró a sus consejeros. Era demasiado fácil, demasiado perfecto, pero no tenían otra opción. «Está bien, padre Mateo. La boda será a las 11 en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores. Espero que todo vaya perfectamente». «Puede estar seguro», respondió el supuesto padre. «Va a ser una boda para recordar». A las 11 en punto, la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores estaba abarrotada. 200 personas ocupaban las bancas de madera desgastadas por generaciones de feligreses. En las primeras filas se sentaban los invitados de honor, políticos estatales con sus esposas enjolladas que susurraban entre ellas quién llevaba los diamantes más grandes, empresarios capitalinos en trajes costosos que calculaban mentalmente cuánto costaría arrancar la cabeza de la primera fila. Había pagado cada pieza de la decoración, traída desde pueblos cercanos que veían la alianza como el negocio que era. Todos en la cadena de poder y corrupción que alimentaba el sistema. Algunos habían llegado desde Puebla y Veracruz movidos por la oportunidad de establecer contactos y cerrar sus propios tratos en los márgenes de la fiesta. En las últimas filas, obligados a asistir bajo amenaza velada, pero cuidadosamente separados, se encontraban los peones y trabajadores de las haciendas de ambas familias, ataviados con sus mejores galas, que seguían palideciendo ante la riqueza de los de adelante. Habían sido transportados en camiones desde los campos con instrucciones de portarse bien, sonreír y aplaudir en los momentos precisos. Sus caras estaban agotadas como si hubieran estado trabajando desde antes del amanecer solo para tener que ver esta farsa de alegría. Entre la multitud se hallaban dispersos los halcones de don Edmundo, disfrutando de disfraces prestados que no les quedaban del todo bien, sus ojos gélidos escaneando la multitud en busca de cualquier problema. Llevaban revólveres bajo sus chaquetas y todos sabían que no dudarían en usarlos. El altar estaba cubierto de flores en una exhibición casi obscena. Cientos de velas encendidas proyectaban sombras danzantes en las paredes encaladas. El órgano de la iglesia, un instrumento antiguo pero en buen estado, afinado para la. Momento.
empezó a tocar la marcha nupcial. Don Anselmo, el organista de 70 años que había tocado en la iglesia durante 40 años, tenía lágrimas en los ojos. Sabía la verdad de Padre Gregorio. Rosa se lo había dicho esa mañana, pero nada podía hacer, solo tocar y rezar en silencio por el alma del sacerdote desaparecido. Todos se levantaron. El susurro expectante llenó la sala. Rodrigo Vega se encontraba de pie frente al altar, sudando bajo su traje negro de 3 piezas importado de Inglaterra. Tenía 26 años. Era un hombre bien posicionado en el sentido tradicional, con rasgos cincelados y la apariencia de alguien que se había alimentado bien durante generaciones y no había trabajado un día en su vida. Pero sus ojos tenían la frialdad de quien ha crecido considerando a los demás como inferiores, como herramientas a utilizar y desechar. Su padre, don Ramón Vega, estaba a su lado, sonriendo como quien acaba de cerrar el negocio de su vida. Don Ramón era más bajo que su hijo, pero 2 veces más ancho, un hombre que había hecho su fortuna robando. Sistemático de las tierras comunales y el trabajo forzado apenas disfrazado de empleo. No lo eches a perder, le había susurrado don Ramón a su hijo esa mañana mientras desayunaban. Esta alianza con los Solís nos abre todo el valle con nuestras tierras unidas. Controlaremos el agua, las cosechas, todo. Seremos invencibles. Sí, padre, había respondido Rodrigo con indiferencia. Mariana es guapa, o al menos podría serlo. Es más que bonita. Es la llave de oro a un imperio. Trátala bien en público. Haz lo que quieras en la intimidad, pero dame nietos, herederos legítimos para cimentar todo. Don Edmundo Solís, desde la primera banca, lo supervisaba todo con ojo de águila, que todo estuviera en orden. Vestía un traje gris de la mejor lana y un reloj de oro macizo en la muñeca que había pertenecido a un ascendente al que había arruinado años atrás. Anillos en cada dedo, las gemas engastadas en cada uno de ellos. Fortunas. Su esposa, doña Beatriz, lo acompañaba. Una mujer que hacía tiempo que había aprendido a no cuestionar y a tomar por cierta cualquier afirmación de su esposo, por evidente que fuera la falsedad. Mariana Solís entró del brazo de su tío, ya que el padre no podía entregarla. Su tío, Sebastián, el hermano menor de don Edmundo, era de los pocos familiares que aún conservaban algo de dignidad. Había tratado de disuadir a su hermano de forzar este casamiento, pero don Edmundo no escuchaba a nadie. Mariana recorrió el pasillo central, cada paso calculado, ensayado durante semanas. Su velo ocultaba a medias su rostro pálido. Tras ella, 4 madrinas vestidas de marfil arrastraban su cola varios metros. La novia era una muñeca de porcelana cubierta con la opulencia de 2 fortunas familiares. Pero para los ojos atentos, sobre todo para el médico Maldonado, sentado en una de las filas del medio, igualmente triste. El médico podía notar el temblor casi imperceptible en sus manos, la tensión en sus hombros, la manera en que sus ojos se mantenían fijos hacia adelante, como si estuviera marchando hacia su ejecución en lugar de hacia su boda. Conocía a Mariana desde que era una niña. La había curado de enfermedades de la infancia, había sido testigo de su evolución de niña curiosa a esta joven resignada y rota por las expectativas familiares. Y de pie ante el altar, con las manos cruzadas y el rostro tranquilo, estaba Padre Mateo Cruz, el enigmático sacerdote que había llegado esa misma mañana,
Rosa Martínez, obligada a hacer de sacristana, a pesar de su preocupación por la desaparición del padre Gregorio, lo observaba desde su rincón, junto al altar, con confusión y temor. Algo en él no encajaba. Sus movimientos eran demasiado exactos, su espalda demasiado recta. No se movía. Como un sacerdote marchaba como un soldado, y sus ojos, cuando los miraba, tenían la intensidad de alguien que había visto cosas horribles y había hecho cosas horribles. La ceremonia dio comienzo. Padre Mateo habló, su voz proyectándose a través de la iglesia, sin necesidad de elevarse. Recitó las escrituras adecuadas. Habló del sacramento del matrimonio, de la unión de dos almas ante Dios. Todo era correcto, adecuado, ortodoxo, pero había algo en la manera en que recalcaba ciertas palabras, en la manera en que sus ojos se detenían más de lo necesario en don Edmundo y don Ramón, en la manera en que sus labios se curvaban en casi una sonrisa burlona al mencionar la santidad y la pureza. ¿Hay alguien aquí?, proclamó el padre Mateo cuando llegó a esa parte ritual de la ceremonia. Si alguien sabe alguna causa por la cual estos dos no puedan ser lícitamente casados, que lo declare. Hable ahora o calle para siempre. El silencio fue absoluto. Nadie abría la boca en una boda de don Edmundo Solís. El padre se demoró más de lo normal, sus ojos vagando por la congregación como si esperara que alguien hablara. Finalmente asintió. Bien, entonces vamos. Cuando llegó el momento de votar, algo extraño ocurrió. El padre Mateo se desvió del texto. Dijo Rodrigo Vega, su voz de repente más dura, más gélida. Prometes amar, respetar y honrar a Mariana. Prometes tratarla como a una igual, no como a una propiedad. Prometes emplear tu poder y privilegio en defensa de los débiles y no en opresión de los indefensos. Rodrigo parpadeó, confuso. Esas no eran las palabras habituales. Miró a su padre con el ceño fruncido. Don Edmundo se había enderezado en su asiento, pero Rodrigo no iba a hacer una escena en su propia boda. Sí, lo prometo, susurró Mariana Solís. Continuó el P. Mateo, volviéndose hacia la novia. ¿Aceptas esta unión libremente, sin coacción, sin temor? ¿O te has visto obligada por el destino a entregar tu vida a algo que no elegiste? El escándalo fue inmediato. Un murmullo sorprendido recorrió la iglesia. Don Edmundo se levantó de golpe. ¿Qué clase de boda es esta?, rugió el padre. Atenerme al rito antiguo. Pero Mariana, para sorpresa de todos, ella misma incluida, habló. Su voz fue un susurro al principio, pero se hizo más fuerte. No es libre. Esta elección no es libre. Nunca lo fue. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Edmundo entró por el pasillo central, su rostro rojo de ira. Mariana, a mi estudio, ahora. Pero su hija no se movió. Padre Mateo levantó una mano. Antes de que esta farsa siga adelante, dijo con la voz tronando, hay algo que todos ustedes deben saber. Esta mañana, el párroco legítimo de esta iglesia, el padre Gregorio Hidalgo, fue raptado. Fue capturado por hombres de don Edmundo Solís. Ahora se encuentra cautivo en las montañas, castigado. Por el delito de decir la verdad, de defender a los explotados, de recordarles a todos ustedes que son seres humanos dignos, no esclavos. Se desató el infierno, el público se puso a chillar, a ponerse en pie. Don Edmundo tronó. Mentiras, capitán Morales,
detenga a este impostor. El capitán Morales y algunos de los halcones se acercaron al altar, pero el padre Mateo no retrocedió. No soy un impostor, dijo con calma, pero tampoco soy sacerdote. Mateo Cruz, sí, pero no soy de por aquí. Episcopado. Vengo de parte de un pueblo cansado de estar bajo el yugo de hombres como don Edmundo y don Ramón. Gente que decidió que era hora de que la verdad saliera a la luz. Introdujo la mano en su sotana y don Edmundo creyó que sacaría un revólver. En vez de eso, sacó un sobre de papel manila. En este sobre hay papeles, pruebas de los crímenes de don Edmundo Solís, asesinatos, robos de tierras, sobornos, violaciones, 30 años de tiranía bien documentada. Ya se remitió copias de tales documentos al Procurador General del Estado, a periódicos de la capital, al obispado. Don Edmundo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¡Mátenlo!», ordenó con la voz estrangulada. «¡Mátalo ahora!». Pero antes de que los halcones pudieran moverse, las puertas laterales de la iglesia se abrieron de golpe. Entraron hombres armados, pero no eran más que los halcones. Eran federales, soldados del ejército mexicano, uniformados de verde olivo y con sus rifles en posición. Al frente marchaba un oficial de alto rango. «Nadie se mueva», ordenó el comandante con autoridad. Don Edmundo Solís, don Ramón Vega, capitán Morales, están detenidos por órdenes del Procurador General. Los cargos son secuestro, asesinato, extorsión y traición a la patria. Lo que siguió fue un caos controlado. Los federales fueron capturando uno a uno a don Edmundo, sus principales hombres de confianza, los halcones. Algunos invitados intentaron escapar, pero las salidas estaban cerradas. Los campesinos y soldados en las filas traseras miraban con miedo y esperanza apenas contenida. ¿Era posible? Estaba pasando. Mariana Solís se quitó el velo con manos temblorosas. Miró a Mateo Cruz, quien le devolvió la mirada con algo parecido a respeto. «Eres libre», le dijo don Edmundo mientras era esposado, gritando amenazas y maldiciones. «Esto es un golpe de Estado. Yo conozco gente del gobierno. Serán ustedes los que acaben en la cárcel». Pero su voz estaba vacía, desesperada. Era el aullido de un animal acorralado, consciente de su final. El comandante se acercó a Mateo Cruz. «¿Dónde está el padre?», preguntó en voz baja. Mateo sacudió la cabeza. «Mis contactos se enteraron del plan de secuestrarlo, pero no de dónde estaba. Sabemos que está en las montañas, en alguna de las propiedades aisladas de Solís. Mis hombres están buscando. Lo que Mateo no dijo, lo que nadie sabía. Todavía, esa era la horrible verdad que revelaría el día siguiente». Cuando un equipo de búsqueda finalmente localizó la cabaña aislada donde habían llevado al padre Gregorio, era demasiado tarde. El cuerpo del sacerdote yacía en una tumba poco profunda detrás de la estructura. Le habían disparado en la nuca una sola bala, ejecución fría y eficiente. Había muerto probablemente antes del mediodía, de ese mismo día de la boda, mientras en el pueblo todos celebraban ajenos a su destino. El capitán Morales, bajo interrogatorio y enfrentando cargos de asesinato capital, confesaría eventualmente la orden de matar a padre Gregorio había venido de don Edmundo en persona poco después de las 10 de la mañana. «No podemos arriesgarnos a que hable si lo capturan los federales», había dicho el cacique. «Hagan lo que tienen que hacer». Y los halcones lo habían hecho fríamente, sin excitación.
como habían hecho docenas de veces antes con otros que habían cruzado a don Edmundo. Pero en ese momento, en la iglesia sumida en el caos, nadie conocía todavía el destino final de Padre Gregorio. Había esperanza. La gente murmuraba que lo encontrarían vivo, que lo rescatarían, que todo estaría bien. Rosa Martínez lloraba en su rincón, rezando con fervor que no se atrevía a convertir en palabras. La boda, por supuesto, no se completó. Mariana y Rodrigo nunca se convirtieron en marido y mujer. Rodrigo, en shock, fue llevado por su madre a una de las sacristías laterales. Mariana permaneció en el altar mirando su vestido de novia de miles de pesos, sus joyas costosas, toda la ostentación obscena que representaba un mundo que de repente parecía estar desmoronándose. El doctor Maldonado se abrió paso entre la multitud para llegar hasta ella. «¿Estás bien, Mariana?», preguntó con genuina preocupación. «No lo sé», respondió ella honestamente. «No sé qué siento. Alivio, supongo. Terror también. ¿Qué va a pasar ahora? Nadie lo sabe. Pero por primera vez en 30 años hay una posibilidad de cambio real». En los días siguientes, San Miguel del Silencio vivió una transformación que nadie había creído posible. Los federales establecieron control militar temporal del pueblo. Decenas de personas fueron arrestadas. No solo don Edmundo y sus principales lugartenientes, sino también políticos corruptos, policías cómplices, jueces comprados. La red de corrupción y opresión que había estrangulado al pueblo durante décadas fue desmantelada metódicamente. El comandante federal, un tal Coronel Jiménez, veterano de la guerra contra el narcotráfico en el norte, se instaló en la villa con su tropa. Cuartel en la antigua oficina de don Edmundo. ¡Qué irónico!, pensó mientras se sentaba en la silla de cuero que había mantenido al opresor durante tanto tiempo, que ahora sería desde aquí donde comenzaría la liberación. Los primeros días fueron un caos. La gente no se lo creía. ¿Era real o solo un cambio de amos? Las décadas de represión habían dejado una desconfianza, un cinismo, en el aire. El doctor Maldonado y otros líderes comunitarios emergentes se esforzaron en persuadir a la gente de que esta vez era diferente, que los papeles que Mateo Cruz había reunido eran tan completos, tan innegables, que los antiguos poderes no podían regresar, pero siempre regresan, le había dicho una anciana al médico en una reunión comunitaria en la plaza. Los hemos visto irse antes solo para regresar más despiadados. Esta vez es diferente, había repetido el médico, aunque él mismo dudaba. Esta vez hay pruebas. Esta vez el gobierno federal está directamente involucrado, y esta vez todo México está mirando. Y era cierto. La noticia había llegado a los periódicos de la capital. «CIE asesina sacerdote en boda», gritaban los titulares. «Tiranía de 30 años al descubierto en Oaxaca, la esclavitud moderna en México. Un pueblo habla». Los periodistas habían llegado a San Miguel del Silencio como cuervos, pero por una vez su presencia era bienvenida. Cada entrevista, cada imagen de las condiciones en las que vivían cada testimonio de abuso erigía un caso en el tribunal de la opinión pública que haría imposible que las cosas volvieran a ser como eran. Pero el hallazgo del cuerpo de Padre Gregorio apagó cualquier celebración. Lo encontraron 3 días después de la boda fallida, cuando uno de los hombres de Mateo Cruz, siguiendo una pista de un trabajador aterrorizado de don Edmundo,
localizó la cabaña aislada en las montañas. La base estaba oculta en un pequeño valle rodeado de pinos y al que se accedía solo por un camino de tierra casi imposible. Miguel, el descubridor, jamás olvidaría el momento. Había entrado en la cabaña con su arma desenfundada, esperando hallar al padre herido, pero vivo, tal vez encadenado, tal vez golpeado, pero vivo. En su lugar, había hallado solo silencio y el aroma de la muerte. La tumba detrás de la cabaña había sido cavada apresuradamente, apenas lo suficientemente profunda como para enterrar el cuerpo. Cuando los federales desenterraron los restos, los detalles, los forenses fueron explícitos y despiadados. Un solo disparo a quemarropa en la nuca. No había señales de lucha. El padre había sido sorprendido o se había resignado a su destino con la serenidad de quien está en paz con Dios. Sus manos todavía llevaban las marcas de las cuerdas. Sus rodillas estaban magulladas, lo que indicaba que lo habían obligado a arrodillarse antes de matarlo. El forense, un tipo endurecido de la ciudad, acostumbrado a ver cadáveres, violencia, tuvo que salir de la habitación al ver el cuerpo. No por la muerte en sí, había visto cosas peores, sino por lo que significaba. Un hombre de Dios, asesinado por el crimen de conciencia, muerto como un vulgar criminal por tiranos que se creían por encima de toda ley divina o humana. El funeral fue 3 días después del hallazgo, y todo el pueblo acudió. Miles de personas, no solo de San Miguel del Silencio, sino las comunidades vecinas que habían oído hablar del sacerdote heroico, siguieron en silencio el ataúd de madera. La mañana era joven. La niebla aún flotaba entre las casas del pueblo, envolviendo todo en un aire de sueño. Las mujeres iban veladas de negro, los hombres con los sombreros en las manos. Los niños, enseñados a guardar silencio, caminaban con la solemnidad de quien está presenciando algo que recordarían toda su vida. El único sonido era el de pies arrastrándose sobre las piedras del camino y a veces el sollozo reprimido de alguien que no podía más con el dolor. La procesión pasó frente a la casa de don Edmundo, ahora cerrada y custodiada por los federales. Algunos escupieron en dirección a la finca, otros se limitaron a observar con una mezcla de satisfacción sombría y tristeza. El dictador estaba encarcelado en la capital, pero el costo de su derrocamiento había sido demasiado alto. El padre Gregorio Hidalgo murió por algo simple, dijo Mateo a la multitud. Reunida. Pensó que todos los humanos son dignos. Pensó que nadie debe ser esclavo de nadie. Pensó que la verdad debe decirse aunque mate, y por eso lo mataron. Su voz se quebró. Yo no lo conocí. Vine a este pueblo tras la pista, intentando destapar la corrupción que plaga esta zona. Pero mientras investigaba, seguía escuchando acerca de él. Los campesinos me decían que les había enseñado a leer. Las mujeres me decían cómo las había ayudado a conocer sus derechos. Los chicos me decían cómo los había hecho soñar con algo mejor. Su muerte es una tragedia, pero su vida es un sermón. Nos demostró que una sola persona con valentía puede enfrentarse a todo un sistema de opresión. No ganó. No está muerto. Sus ideas viven, su ejemplo vive, y ahora nos toca a todos nosotros, continuar su obra. Hubo lágrimas, muchas lágrimas, pero también había algo más, una resolución de acero, una rabia.